al final de 40 minutos. Señor, en vivo y en directo con Juan Carlos Fusser. Fusser, estamos contigo. ¿Qué Adelante. tal, Marcelo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Saludo para vos, para Mal, los televidentes de C9N, para hablar de este día tan particular, el Día del Censo Nacional Poblacional. Estamos con el señor Iván Ojeda del Instituto Nacional de Estadística para hacerle algunas consultas que hacen los televidentes ya después de casi 2 horas y media de haberse iniciado este trabajo. Don Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está hasta ahora? ¿Hay algún reporte, situaciones anormales, llamativas? Muy buenos días, un saludo a la gran audiencia. Realmente no tenemos ninguna nota discordante hasta estos momentos. Solamente vimos que algunas personas que terminaban su guardia, por ejemplo, gente que terminaba su turno, no tenía cómo movilizarse, y ahí la Policía Nacional está cumpliendo una gran tarea acercándole a esas personas también a sus destinos, ¿verdad? Entonces, estamos hoy en estos instantes en la comunidad Macá, también inaugurando oficialmente lo que pretendemos sea el 4º censo indígena en el Paraguay. El cuestionario dista un poquito, o hay algunas diferencias por las propias características de la comunidad. Se identifica de qué pueblo es, y todo esto se hace cuidando la cultura, reconociendo la diversidad cultural, respetando los signos, los tiempos, la cultura en síntesis de los pueblos indígenas. Igualmente el cuestionario, como decía, es un poquito distinto porque tiene que ver con las características propias de las comunidades indígenas. Le preguntamos, por ejemplo, si en la última semana salió de cacería o salió de pesca, si es que lo que pescó o lo que cazó era para consumo o era para venta, ¿verdad? Si es parte de sus ingresos. También le preguntamos de qué pueblo es. Entonces esas son un poco las autoidentificaciones que tiene las características de este censo, ¿verdad? También preguntamos si tiene o no tiene carnet del indígena, porque esto le permite al Estado también conocer la cantidad de personas que están siendo beneficiarias, y por supuesto a las comunidades indígenas acreditarse para acceder también a los beneficios. Iván, algunas consultas que llegan al canal de WhatsApp Ciudadano tienen que ver con esto, de que se habló siempre del promedio de consultas de los censistas en los hogares sería de 40 minutos, y hablan de que solamente en 10 minutos se terminan las consultas. Sí, depende mucho de la agilidad, ¿verdad? Son 65 preguntas, pero no todas las preguntas se le realizan a todos los componentes del hogar. Se inicia la pregunta con el jefe del hogar, preguntándole datos de vivienda, la materialidad externa de la vivienda, qué servicios básicos cuenta, también qué bienes de confort tiene ese hogar, la estructura del hogar, y a partir de ahí cada persona responde los datos de población: edad, sexo, cédula y tenencia de número de cédula de identidad, igualmente nivel educativo. También preguntamos a las personas con discapacidad si existieren los niveles de discapacidad. Obviamente si no existe, se pasa esa pregunta. Los datos de fecundidad solamente responden las mujeres de 12 a 49 años. También datos de migración, datos de mortalidad y por supuesto reconocimiento étnico en el censo. Entonces está siendo muy ágil el proceso, la gente entiende muy bien, estamos validando lo que ya sabíamos a través de nuestras pruebas piloto y nuestros censos experimentales. Una consulta muy recurrente en el canal que tiene que ver con el uso de lápiz de papel. ¿Por qué se usa lápiz de papel, no bolígrafo? Y esencialmente para evitar tachaduras, ¿verdad? Porque si de repente, y pasó un poco en una casa, ¿verdad? Le preguntan la edad a una persona y dice, bueno, yo tengo 64 años. Y después dice, no, espera un poco, yo tengo 63 años. Entonces, si el censista ya anotó, necesitamos que borre eso y que corrija. Y que no haya tachaduras de ninguna laya. Entonces, si hacemos con bolígrafo, también la tinta puede correr, puede manchar, y eso no ocurre con el lápiz de papel. Por eso la metodología que los países utilizan es el lápiz de papel y borrador. Otra consulta que se hace es si los censistas pueden consultar acerca del rango salarial de los habitantes de la casa. No, eso no está incluido en el cuestionario, no se pregunta ingresos, solamente se pregunta sobre empleo. Le preguntamos si en los últimos 7 días esa persona trabajó, si no trabajó, si buscó empleo, si es que está trabajando, a qué se dedica, qué produce su actividad económica,
También le preguntamos su profesión en una variable abierta. Esos son los datos, digamos, que tienen que ver con la economía o con el trabajo. No hace falta de que se le dé ninguna plata al censista. Si es que eso ocurre, hay que denunciar. También no hace falta de que el censista recorra el interior de la vivienda ni tome fotografías. Tampoco se le va a hacer firmar absolutamente nada a los ciudadanos. De hecho, que nuestros censistas tienen esta preparación y esta capacitación, pero hacemos este anuncio porque si ocurre puede que no se trate de un censista, ¿verdad? Otra pregunta que hacen los televidentes tiene que ver con que ven a los censistas llegar hasta una cuadra y luego ya retroceder y retirarse. ¿Está garantizado que lleguen a todos los sectores? Sí, generalmente lo que se hace es los censistas se juntan en una esquina y posteriormente se distribuyen las áreas. Queda solamente el censista, en el caso de las zonas urbanas, arranca por una esquina y va haciendo el censo para 10 a 12 casas, ¿verdad? En promedio es 10, puede ser 8, también puede ser 12 casas. Y cada censista del equipo del supervisor, porque cada supervisor tiene 5 censistas a su cargo. Entonces se ubican en el mapa y cada uno ya retrocede hasta su posición y ahí inicia el censo. En el caso de las personas que vienen de departamentos de 30 habitaciones, ¿cómo hacen la división? Sí, pedimos el permiso al portero para ingresar y si no ya estuvimos también pidiéndole a la gente que vive en edificios sin porteros que nos permita ingresar. Se arranca del último piso y se va haciendo departamento por departamento. Varios oyentes, por lo menos en Yanduti, ¿verdad? Que ¿por qué hacen el lápiz de papel? ¿Y cuál es la seguridad de que eso después no se adultere? Bueno, seguimos todo un protocolo. Se usa lápiz de papel justamente para que el cuestionario no tenga tachaduras, que la letra sea legible. Y eso estábamos comentando recién. Hay un caso, por ejemplo, una persona dijo tener 64 años. Después bueno, dijo, no, espera, tengo es la entrevista con Iván Ojeda, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas, el responsable de esto. Pero hay muchas cuestiones sueltas, Amalia. Sí. Por ejemplo, en cuestión de salud, que lo hablábamos aquí fuera de micrófono, hay un mensaje que dice, buen día, yo ya fui censada. Yo pienso, si preguntan si estás discapacitado o no, ¿por qué no preguntan otras enfermedades que tenés y si estás en tratamiento, en qué hospital estás siendo asistido o asistida, dice esta persona? Existió esa propuesta, pero lastimosamente no fue aceptada, ¿verdad? De varias asociaciones, de hacer esa consulta si tiene de repente alguna enfermedad. Por ejemplo, que pregunten, ¿alguien en la familia padece cáncer? Sí. ¿Qué tipo de cáncer, por ejemplo? ¿O alguna enfermedad autoinmune? ¿Y qué tipo de enfermedad, verdad? Ese tipo de preguntas que realmente a ciertas asociaciones también nos va a servir, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Amalia, para que esto pueda ir creciendo, evidentemente. Es una vez cada 10 años y hay que aprovechar ese momento. Totalmente.